unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Saludos y bienvenidos a otra presentación de su programa Ideas para el Debate. Les saluda como de costumbre este servidor Luis Enrique Araujo, hoy con un tema que sin duda está, sobre todo en la visión política, en la visión económica de nuestros pueblos y nuestros líderes a nivel de América y el mundo, y es precisamente el tema de Latinoamérica pospandemia, y también hablaremos de la Guayana Esequiba. Para ello hemos invitado a un abogado, especialista en temas de integración latinoamericana, además tiene un máster en esta materia, estudiado en Argentina, y aunque él sea modesto, nosotros lo reconocemos con una visión internacionalista importante. Bienvenido, Francisco González, a nuestro programa Ideas para el Debate. Me señaló de que le incomodaba un poco para hablar el tapaboca, yo no me lo voy a quitar, usted puede hacerlo. Gracias. Bienvenido, compañero, y precisamente queríamos hablar de este tema porque ante las circunstancias pandémicas, mientras los pueblos se debaten, o los habitantes de nuestro país y otros países, de cómo salir a trabajar, cómo producir, cómo poder garantizarle el sustento a la familia, hay unas realidades en el ámbito geopolítico que se están moviendo y que poco se ven en nuestro país y que poco se discuten, digamos, en la cotidianidad por los pueblos. Y es precisamente el escenario pospandemia. ¿Qué se está tramando con todo esto? ¿Cuáles son los cálculos que hacen los oligopolios, que hacen las oligarquías? ¿Y qué podemos hacer los pueblos ante ese plan hegemónico global? Adelante, Francisco. Bueno, Luis, yo creo que estamos viviendo tiempos muy cambiantes, de manera muy acelerada, muy impredecibles, y nosotros en Venezuela estamos en el centro del ojo del huracán, pues, de la geopolítica regional. Vimos recientemente la llegada de los barcos iraníes que rompen con una hegemonía de Estados Unidos en los mares del Caribe. Hecho también acontecido por las sanciones a las cuales Venezuela ha sido víctima en los últimos años por parte de Estados Unidos, ¿verdad? Esas medidas unilaterales, y en las cuales Venezuela busca alternas para romper con esta lógica impositiva de Estados Unidos, y en ese sentido celebramos la llegada de dichos barcos. El país se ha estabilizado, hay movimiento de gente, seguimos con el virus está ahí, es una realidad, llegó para quedarse, hay que cuidarse más, la gente, quizás esto era algo que no estaba en las predicciones, pues, de este año, de lo que iba a pasar, pero es una cosa que ha coadyuvado a la aceleración de procesos. Yo no le digo eso el nuevo orden mundial, Luis. Nosotros preferimos llamarlo el nuevo desorden mundial. Es decir, el cómo está organizado de tal modo el mundo con la hegemonía de Estados Unidos, y en la cual esa forma impositiva del gobierno de Donald Trump ha traído esta crisis internacional tremenda, de la cual somos parte, ¿no? No, ya, y cuando haces ese análisis precisamente de los Estados Unidos, el tema del coronavirus, vemos también el incremento en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Hechos que uno consideraba hace un año, 2 años, que fuesen imposibles de que ocurrieran, ¿no? Imposible, como por ejemplo creíamos que era imposible que alguien dejase a una persona morir en la calle asfixiado. En el caso del coronavirus, donde personas tenían ataques y la policía pasaba y ni se acercaba. Era imposible imaginarnos un escenario de eso donde se ignorara a una persona enferma en la calle. Pero también imposible como que una persona, un policía venga y asesine a otro ser humano y quede totalmente impune, ¿no? ¿Por qué se retrocede en materia de derechos humanos en América Latina y no una acción que más bien le revierte esa realidad? Yo creo que esa tendencia, Luis, viene dada también en la situación que ha pasado recientemente en Europa, pues. Hemos visto cómo se ha desasistido a gran parte de la población, sobre todo más longeva, de la Unión Europea en países como Italia, España, todo lo que ya sabemos, que esta cantidad de muertos, el abandono en los geriátricos hacia los adultos mayores. Y toda esta situación, pues, viene dada también por los sistemas neoliberales en los últimos 30 años, 40 años, desde que se impone el consenso de Washington. El mundo se ha venido gestionando de manera privada, pues, es decir, han sido los consorcios financieros, los bancos, los banqueros, y la Unión Europea no escapa esa lógica, pues lamentablemente esos sistemas de bienestar que estuvieron hace un poco más atrás, ¿no?, hasta los años 70, los 80, allí eso melló. Entonces se fueron a sistemas mixtos o a sistemas privados, y ahí vimos cómo comienza ese proceso, pues impera el virus y luego comienza esa dinámica en la cual hubo esa desasistencia sanitaria y comienza la cantidad de muertos. Pues pasó en Inglaterra también, pasó en España, en Italia, pero eso se va a revertir después y se va al mundo América, ¿no?
Es decir, el virus viajó. Nosotros hablamos, ¿cuál fue, digamos, el centro neurálgico de la pandemia? ¿Cómo se mueve el virus? Pues se movió en el sistema de interconexiones globales. Viajó en barcos, viajó en aviones, viajó en vehículos. El virus es un virus viajante y tiene un gusto exquisito a veces por los políticos también de alto nivel. Viste que hasta Boris Johnson de Inglaterra estuvo infectado, gran parte de la élite de España actual, ¿no? Estuvo infectada, reyes infectados. Es decir, el virus en eso ha sido bastante democrático, ¿no? Y yo creo que ha sido también, ¿por qué? Por el descuido y el desprecio que ha habido por parte de estas élites de decir que es una cosa como que no existe. Es decir, han creado toda una ficción en el mundo anglo y en el mundo neoliberal en la cual este es un virus que le llaman el virus del Partido Comunista Chino y en ese sentido ellos quieren hacer ver como es algo que no ha afectado realmente a los países y por eso se han incrementado esa cantidad de casos tremendos y la cantidad de muertos. Lo vemos en Estados Unidos. Lo vemos en Brasil, en Ecuador, justamente los países de mayor tendencia proclive al Sí, y te digo que hicimos ese trabajo. Cuando hicimos un cuadro comparativo entre los países, digamos, con gobiernos de derecha, sí, ultraconservadores, neoliberales totalmente, y hacemos el cuadro de comparación de, población o porcentaje de la población que ha fallecido por el virus y que ha sido contagiada, en comparación a los países que tienen procesos como el nuestro, como Cuba, como China. Digamos que la diferencia es enorme. ¿Por qué precisamente estos países neoliberales se incrementan los muertos y los afectados? Lo que pasa es que también tiene que ver con la praxis del modelo que puede atenuar la situación del virus, por ejemplo, las cuarentenas. Es decir, en las cuarentenas es la forma en que China descubrió, por ejemplo, en Wuhan, que fue la primera ciudad que utiliza las cuarentenas, el cómo detener la proliferación del virus. Es un virus nuevo, es una mutación muy peligrosa, tiene unas defensas que no había antes en estos virus, como el SARS y otros que hubo anteriormente en esa zona, y en este sentido, pues, tiene sus propias defensas, pues, ¿no? Este virus novedoso. Entonces, ¿qué pasa? Que ha sido bastante mortal, es muy fácil de contagiar y en ese sentido, pues, China descubrió que la única manera de tratar de controlar o por lo menos hacer mella de la proliferación del mismo ha sido en las cuarentenas. Pero eso no le funciona al mundo occidental. Entonces, en ese sentido, pues, todos han tenido resistencia. Se le avisó a tiempo a los españoles. Se le avisó a tiempo a los italianos, Luis, porque la OMS desde el 31 de diciembre, una investigación que estuvimos haciendo, envió esos avisos y el mismo gobierno chino ya estaba mandando eso a nivel mundial. Entonces la OMS, incluso la OMS en América Latina y la Organización Panamericana de la Salud ya tenían esos avisos desde enero incluso, 31 de diciembre y de ahí en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Los países donde ha proliferado este virus de manera tan contundente, pues han hecho caso omiso de dichas alertas y por eso vemos el desastre que hay, como lo que pasa con Lenín Moreno en Ecuador. Es un gobierno que viene con una crisis estructural tremenda desde el año pasado, en las protestas de septiembre, octubre del año pasado, y que con esto del virus, pues, también busca como poner muros de contención a esas protestas sociales, como lo está haciendo el gobierno de Chile también. Entonces, en ese sentido, los países que han salido adelante o con mejor medida el paliar este virus han sido países. Venezuela fue el primero en aplicar cuarentenas. Hoy por hoy el país que tiene menos contagios y menos personas. Y menos cantidad de decesos. Argentina fue el que posteriormente aplica dichas medidas, pero el resto no, en el resto ha sido un desastre total. Brasil ni hablar, pues es el segundo en el mundo en cantidad de infectados, de muertos y de casos diarios, entonces es un problema para nosotros, pues, porque estamos al borde con Colombia, con Brasil, y eso afecta sí o sí nuestra realidad con respecto a la protección de la pandemia. Y por eso hemos visto el crecimiento de casos tiene que ver precisamente con esa lógica de la gente que está volviendo de estos países donde no hay asistencia sanitaria. Entonces, al entrar por las fronteras, pues hemos visto cómo se ha incrementado la cantidad de infectados en Venezuela. Es una lógica perversa, neoliberal continental, ¿no? Como estos gobiernos de derecha, como tú bien decías, que han llegado, también hacen que esa desasistencia genere una crisis interna. Y yo creo que es un poco más allá, Luis, porque nos pareciese que ha habido un plan en el cual ellos fomentaron la desasistencia primero hacia los venezolanos migrantes, ¿no?, que están en esos países, y después el hecho de tratar de correrlos hacia los bordes de la frontera y a utilizarlos como una especie de escudos biológicos, ¿no?, de bombas biológicas para generar ese tipo de Así es, Francisco. infecciones. Muy buena introducción, sobre todo con este cuadro comparativo, pero queremos pasar antes de la visualización del escenario post-pandemia América Latina, ver el escenario en pandemia de América Latina que aún sigue
y, por ejemplo, en el caso nuestro no ha llegado a su pico. Así que no se me hagan ustedes de allí, que ya hablemos con más de su programa Ideas para el Debate, y nuestro invitado del día de hoy, Francisco González. Ya regresamos. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Seguimos en su programa Ideas para el Debate, hoy con un tema que sin duda sigue siendo importante para el futuro de América Latina, el escenario precisamente de América Latina post-pandemia. Hablábamos, Francisco, antes de irnos al corte, de que antes de hablar de la post-pandemia, hay que hablar de la pandemia. Y es que en el caso, por ejemplo, de Venezuela no hemos llegado al pico. Hoy hemos hablado de la situación que se está dando también en gran parte del país, donde las personas siguen, algunas un poco reacias a cumplir la cuarentena, otros quieren salir ya y romperla. Entendemos de que se está incrementando. La pregunta sería en este caso, hay que resguardarse de este virus, hay que tomar las medidas por encima del tema económico, por encima de cualquier otra situación, primero que nada, obedecer esta cuarentena estricta. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que más que no hemos llegado a un pico, yo creo que lo que hay es un rebrote. Es decir, el primer pico lo podemos poner de entre hace 2 meses atrás, donde hubo un control bastante férreo, las cuarentenas fueron fuertes y la gente las acató, pues nosotros las acatamos. Entonces eso evitó la proliferación. ¿Te acuerdas que había como una diaria de unos 5 casos comunitarios y los 50 que se daban, 60 aproximadamente que entraban por la frontera, ¿no? Y un muerto en meses. Sí, entonces eso fue incrementando a medida que entraron más. Y otra cosa, el tema de las trochas por la frontera, ¿no? Que justo vimos la comisión presidencial que tomó reciente esa decisión de tener más cuidados ahí en la frontera. Eso es importante, muy importante. Entonces, lo que vemos ahora es un rebrote. Un poco lo que está pasando en Europa. Ves que ha habido un rebrote en muchos países europeos. A medida que las cuarentenas tienen que cesar por las presiones económicas, por supuesto, la gente necesita producir. Y esto lo veníamos diciendo hace unos meses, porque ya había ocurrido en otros países donde comenzó el virus, en la misma China, ¿no? China en estos días tomó medidas otra vez de cuarentena, quizás no tan estrictas, sino más focales en función de los lugares donde ha proliferado el virus. Y la mayoría han sido igual importados, ¿no? O por casos de contacto con importados. Entonces, en ese sentido, creo que debemos como evaluar los sectores más preponderantes de donde ha habido esa proliferación y creo que es lo que ha venido haciendo esta comisión. Yo creo que también es importante tomar en cuenta los factores productivos porque hay mucha gente que aquí en Venezuela vive del día a día, Luis, y lo sabemos, pues, la sociedad venezolana ha sido presa de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos, mucha gente necesita producir y en ese sentido son factores que hay que tomar en cuenta y hemos visto que también la gente pues sale de alguna manera y hay que cuidarse, pues, hay que cuidarse en el sentido de usar el tapaboca, me parecen las cosas mínimas, ¿no? El tapaboca, pero también lavarse las manos, lavarse los zapatos al entrar a las casas, ¿no? Entonces esas cosas mínimas que hay que tenerlas en cuenta es importante para nuestra población. Yo creo que en Caracas por lo menos uno que sale y ve en Cati, estas zonas que ha habido mucha propaganda, de que ha habido descuido por parte de la gente, uno ve que la gente se necesita mover y está haciendo sus negocios, sus ventas, ¿no? Muchos comerciantes, pequeños comerciantes, pero yo he visto que se cuidan. Yo más bien difiero de esos que dicen, no, que más bien ha habido mucho relajamiento. En estos días lo que hubo fue el foco en la costa por el 24 de junio, el día de San Pedro, ¿no? De San Juan, y entonces ahí, bueno, se tomaron medidas contundentes por parte del Estado y ya eso paró. Entonces esperemos que no haya una proliferación allí, pero yo creo que el pueblo venezolano ha sido muy consciente y vemos aquí incluso los camarógrafos todos tienen su tapabocas. Yo me tomé la modestia, me cuesta hablar, ¿no? Pero es así, pues es importante y mantener el resguardo, pues. Las cuarentenas son importantes en ese sentido, pero cuarentenas en función de las necesidades económicas también de los países. O sea, hay que buscar como equilibrios, Luis. No es una situación post-pandemia, tenemos que aprender a vivir en la pandemia hasta que esto no se cure. Ojo, mira, Freddie Mercury murió en el 91, en el 85 se infectó. Hasta hoy no hay una cura del SIDA. Tenemos que 35, 40 años con eso allí, ¿no? Es más crónico. Y esto, yo no sé, pero pinta como que puede durar en el tiempo también, ¿no? Hay un dicho popular que dice que mientras hay crisis, unos lloran, otros venden los pañuelos. Así es. ¿Quiénes son los que venden los pañuelos en esta circunstancia de crisis pandémica global? ¿Alguien le está sacando provecho a la situación? Yo creo que sí, porque hay gobiernos de estos ultraliberales, fascistoides en el mundo que le están sacando el jugo a esto. Y ahí lo vemos en Ecuador, por ejemplo. Ecuador aprovechó la pandemia, el gobierno nefasto de Lenín Moreno, para suprimir a la población, ¿no? Para oprimir a su pueblo y no resuelve nada. Los casos de Guayaquil, los casos de ciudades donde ha habido miles de muertos,
que ni siquiera ellos mismos saben, ¿no? Ha sido un desastre sanitario de tal magnitud que el gobierno se oculta. Ya hemos visto un video reciente donde a Lenín Moreno sale a la calle a algún evento y la gente le quiere tirar piedras y eso. Entonces son gobiernos bastante endebles en este momento, ¿no? En Lima también, Vizcarra. En Chile, el gobierno de Chile aprovecha la pandemia para caerle a palos a la gente que le protestaba ahí en la Plaza del Centro, la Plaza de la Dignidad, como le llaman allá. Y el llamado constituyente se paralizó. Claro, es que no les conviene y la dictadura boliviana está utilizando la pandemia como un pretexto para asesinar a la gente, te lo digo así. Hace días nos escribían unos compañeros de ahí del Alto, que es una zona bastante, digamos, rural, ¿sí? Popular, de Bolivia, y entonces cuando salen a la calle ahí está la Guardia Nacional o está la policía y aprovechan esa situación de pandemia para echarle porrazo a la gente si en caso de que quieren dirimir cualquier situación política o económica o social, ¿no? Entonces en ese sentido, bueno, va a haber elecciones, por fin se llegó a un acuerdo, ¿no? Para las elecciones del 6 de septiembre. Yo soy de los que piensa que algo va a pasar, como decía Hamlet, ¿no? Algo huele mal en Dinamarca y uno que lamentablemente, bueno, tiene que ver la política no es lo que uno quiere, sino que uno va analizando lo que va pasando y no sé, hay ese dilema si incides o no, no, es el asunto de los analistas, ¿no? Los que estudian estos procesos, Luis. Pero yo creo que ahí en Bolivia algo huele mal en Dinamarca y algo, no sé, ya empiezan a decir que o es ilegítimo o empiezan a decir que pueden amañar, ¿no? las elecciones. Entonces, si algo es desfavorable a la dictadura es precisamente las elecciones porque van a perder. La gente va a salir a votar en Bolivia. Entonces, ¿cómo vas a contener esos miles de pobladores, esos millones de personas que no quieren vivir más en esta situación nefasta que implica el gobierno de Yanine Áñez? Ahora fíjate, Francisco, quisiera pasar este tema a otro Sí. nivel, y es por la situación de que estamos revisando estadísticas y menos del 20% de la población mundial, creo que incluso menos del 10%, son latinoamericanos. Es decir, según viendo la población mundial desde las categorías neoliberales como las categorías de clase, Sí. nuestra clase o nuestra raza, por decirlo más específico, sería la minoritaria en ¿Cómo la el raza? planeta entero. Bueno, los neoliberales tienen sus teóricos, y entre sus teóricos Ok. tienen los teóricos de las razas, y entre Sí. esos tienen sus categorías, y por Sí, eso sí, es que tienen fundamento científico, su carácter racista, fascista, Sí, y sí. le dan su sustento Samuel conceptual. Huntington era uno, por ejemplo. Y en ese sentido, Sí. cuando nosotros vamos a la realidad, ¿cuántos latinoamericanos hay en el mundo en proporción a cuántos chinos o cuántos Claro. europeos? Vemos que somos menos del 10%. Un tema que es preocupante porque a pesar de que somos, digamos, la población con menos número global, somos la que tiene la mayoría de los recursos naturales del planeta, pero además la que está más controlada, la que está más dogmatizada, la que tiene una hegemonía neocolonial, digamos, impuesta con mayor rigurosidad, porque si bien África está controlada por estos gobiernos Sí. imperiales, la realidad es que cuando hacemos la comparación con nuestro continente, aquí hay muchísimas más capacidades en el ámbito sobre todo energético y natural que explotar. En ese sentido, hacía este análisis porque, entonces, ¿qué espera para América Latina? Hemos visto que en Estados Unidos el tsunami económico que se está comenzando a dar ha comenzado a capitalizar empresas que tenían un gran manejo de recursos, ahora pasaron a otros monopolios. Es decir, los grandes monopolios comienzan a controlar la economía estadounidense. Esos grandes monopolios comenzarán a controlar aún más al continente latinoamericano, a los latinoamericanos, a las empresas de control, digamos, energéticas del continente. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que, a ver, el tema de la pandemia lo que ha hecho es exacerbar ese control, ¿no? Se han aprovechado de esa situación, primero porque tienen tecnología y tienen recursos para poder salir al paso a la pandemia como tal. Manejan los órganos multilaterales, incluso a nivel intrapotencia. Recientemente se compraban un montón de mascarillas a Suecia, por ejemplo, y Estados Unidos le salía al paso y se las quitaba, ¿no? En los transbordos. Entonces, en ese sentido, creo que hay una crisis de intrapotencias, ¿no? Entre los países industrializados, o bueno, los que eran los países industrializados, ahora los países desarrollados, si se puede decir. Y esto ha generado una crisis interna de ese mundo neoliberal. Te hablaba de una persona o uno de esos ideólogos de esas categorizaciones, ha sido Samuel Huntington, en un escrito que tenía por allá en el año 93 sobre la guerra de civilizaciones. Escribía este mundo actual. Imagínate tú, año 1993, estamos en el 2019. En esta cantidad de tiempo, ¿verdad?, que se suscita entre este periodo, él hablaba de ese mundo futuro en el cual iba a haber
digamos, esa guerra de civilizaciones entre las potencias. Estaba Estados Unidos ya como una potencia hegemónica, ¿no? Ya bien consolidada en los años 90. Pero él veía en un futuro posible a países como Rusia, como China, como Irán. Entonces, ¿qué es el futuro actual? Tenemos que ir a un claro, corte. el futuro actual, sí. Francisco, para que siga saliendo esa parte, queremos que usted también participe en nuestro programa Ideas para el Debate. Tome nota del número personal para que usted envíe sus mensajes, sus preguntas, sus aportes a nuestro invitado al día de hoy, Francisco González, 0414-240-2901. Hagan sus aportes que aquí se los sacaremos al aire. Ya volvemos. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Seguimos con usted en su programa Ideas para el Debate. Te damos la palabra, Francisco. Estábamos hablando precisamente, digamos, la visión conceptual, teórica, que está detrás de todo este ataque, y que quisiéramos también mencionar el tema de cómo con todo ello pretenden recolonizar América Latina para el control de sus recursos energéticos. Me hablabas también de la Guyana, por cierto. Sí, en el año 1990, el 11 de septiembre de 1990, hay un discurso de George Bush padre, donde habla del nuevo orden mundial. En ese momento Estados Unidos se plantea, a partir de la caída de la URSS, el renacimiento de ellos como potencia hegemónica mundial. El mundo bipolar que había existido desde el 45 desaparece, con las negociaciones entre Yeltsin, anteriormente Gorbachev, con el mismo Bush padre, y entonces eso se fue al ruedo. Pues eso desapareció y Estados Unidos se erige. Este que te hablaba, Samuel Huntington, es un profesor norteamericano que escribía el libro ese de la Guerra de Civilizaciones, pero había escrito este ensayo en el año 93. Ese ensayo es muy importante porque nos demuestra cómo se va a ir construyendo ese mundo hegemónico con Estados Unidos a la cabeza, ¿no? Y donde van a aparecer estas disputas internacionales con países como China y Rusia. Mira, ya lo había anticipado 20, 30 años ese escrito, pero desde la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, en la actualidad vemos esa disputa o esa pugna hegemónica de control mundial, pero donde Estados Unidos ha perdido poder y fuerza. Y entonces en ese sentido... Pero uno dice Estados Unidos pierde poder y fuerza en el ámbito geopolítico de América Latina, pero sus empresas siguen teniendo monopolios muy ricos. Por ejemplo, hablamos de la ExxonMobil, lo que está haciendo en Guyana, y lo que hacen aparte de sus transnacionales en el mundo entero. Es decir, ¿cómo se compara que pierde poder, pero estas empresas transnacionales que son de allá ganan poder y ganan recursos? Veamos que en el sistema mundo, en la aldea global, como le llama McLuhan, a eso que llamaban la aldea global, esa hegemonía o ese estado corporativo que implica Estados Unidos se da a través de estas corporaciones y empresas como ExxonMobil. Son las empresas expoliadoras. Es un poco, si uno lo traspola al siglo, a la época de la colonia, lo que venían a traer los barcos negreros. ¿Qué es lo que explotaban en esa época? La fuerza de trabajo de los esclavos africanos o de los indígenas aquí. Entonces en este momento explotan los recursos con la tecnología actual que tienen, y en el año 2015 esta empresa ExxonMobil es la que descubre, pues, como están allí ubicados en Guyana, entonces ellos descubren más de 80.000 millones de barriles, ¿sí? Una faja petrolífera enorme en un territorio en reclamación por Venezuela, ¿sí? Desde el 66, bueno, y desde antaño, desde 1899, y ese problema se disputa porque ellos son los que pagan la campaña de David Granger y su partido. David Granger es un tipo antiintegracionista, es sumamente de derecha, y es la persona que en la actualidad, en un partido que amañó unas elecciones en marzo de 2020 recientemente, ellos están gestionando el hecho de que sea ExxonMobil la empresa que definitivamente explote esos recursos que ellos mismos encontraron. Entonces, es difícil entablar una relación que no se dé a partir de esta expoliación de recursos de Guyana, y por eso Venezuela está reclamando esa zona, porque precisamente son recursos nuestros. Es la disputa que hay realmente ahí tras bastidores, Luis. Sí, no, y más que sean nuestros, pertenece a la población de estos territorios, que sin duda se beneficiarían de ellos si tienen una condición soberana para poder extraerlos. Realidad que no sería igual si pertenecen a Guyana o si terminan siendo una colonia extranjera. Pero fíjate también, Francisco, cuando hacemos ese análisis de la realidad, ese control hegemónico,
que generan estas empresas transnacionales, vemos con mucha preocupación cómo los temas que hoy discutimos con normalidad en Venezuela, aquí cualquier persona, tú hablas en la calle, habla de la importancia del petróleo, el control que tenemos que tener sobre el mismo, digamos la conciencia que ha evolucionado gracias al proyecto bolivariano, no es igual en países como Colombia o Brasil, donde gran parte de sus poblaciones aplauden que esté el ejército de los Estados Unidos, que tengan control o tengan asociaciones con ellos que les permita acercarse más al norte. Mientras esa conciencia prolifere, muy difícilmente, digamos, una nacionalista o bolivariana o revolucionaria pueda generar transformaciones en esos países. ¿Cómo tú ves ese futuro inmediato? Yo creo que viéndolo desde la realidad venezolana también hay que evaluar y ser autocríticos, Luis, en sentido de que muchos de los dilemas actuales de la economía venezolana, el tema de la moneda, el tema económico, tiene que ver con las internas que tenemos nosotros como nación económicamente activa y dependiente de este recurso petrolero. Entonces, en ese sentido, pero es lo que tenemos. Nosotros tenemos esa industria petrolera también. Y creo que ha habido, pues, en América Latina, históricamente, lo dice Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina, ha sido el proveedor histórico de esas materias primas para la construcción del mundo occidental. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros debemos tratar de hacer que la población tome conciencia de esta cuestión. ¿Para qué? Para, por un lado, el pueblo venezolano sepa cómo se mueven este mundo actual, cómo se dan de verdad estas situaciones y, por ejemplo, el robo que nos hicieron de Citgo recientemente nos demuestra cómo se gestionan en el difícil mercado internacional lo que es el tema de los hidrocarburos. Creo que todavía, incluso a pesar de que hay un montón de universidades aquí en Venezuela que tratan ese tema, es algo que debemos manejar todos los venezolanos, pues, para defenderlo, precisamente. ¿Cómo nosotros vamos a defender los recursos? A eso viene tu pregunta, ¿no? Si no conocemos cómo funciona eso, primero a nivel técnico y cómo funciona a nivel internacional la negociación de dichos recursos. En ese sentido, creo que la llegada de estos barcos de Irán, ¿sí?, ha traído a colación esa discusión que aquí en la interna pues tenemos que hacerla también en Venezuela. Pues Irán, desde la Revolución Islámica en el 79, con los ayatolás a la cabeza, ellos dependían de esa tecnología de estas empresas estadounidenses y han sabido cómo gestionar de una manera independiente. Bueno, nosotros debemos tomar de esas experiencias también para nosotros hacerlo en medio de las sanciones. Aquí pregunta Miguel Bermúdez de San Fred, Estado Bolívar. Mientras el mundo se debate entre el coronavirus y la economía, los poderosos se debaten entre qué país saquear y qué empresas monopolizar. ¿Qué hacemos ante eso? Zaida Torrialba, desde Los Teques. Nosotros debemos hacer algo para que haya una conciencia en el pueblo colombiano y peruano. Están años luz en lo político. Bueno, Zaida, ¿no? De Los Teques. Sí. Saludos. Yo creo que en Colombia eso está cambiando, justamente. La última elección, Zaida, si lo ves, busca los números, te das cuenta que el polo democrático y las campañas que se hicieron ante el partido dominante en este momento, que es el partido ultraliberal, ¿sí?, de este presidente Iván Duque, el Centro Democrático, yo creo que ahí ha habido una disputa tremenda y le sacó 8 millones de votos. Están perdiendo hegemonía, sin duda Entonces, alguna. Ahí hay una disputa ya interna en Colombia muy fuerte con respecto al poder político que debemos no es ir la al misma situación de corte, antes. Francisco, así que no se me ustedes allí, que vamos al corte y ya volvemos. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Seguimos en su programa Ideas para el Debate con el invitado el día de hoy, Francisco González, y este servidor Luis Enrique Araujo. En el tema del laudo arbitral contra, precisamente para robarnos el Esequibo, me informabas que se va a dar una reunión, sobre todo una decisión de estos tribunales internacionales y que vía Zoom, vía Skype. Es decir, la presión para quedarse con ese territorio con muchísimas riquezas es grande. ¿Cuál es la respuesta o qué se espera después de esta decisión? Bueno, yo creo que hay dos cosas ahí, Luis, y nos ceñimos a la respuesta que dio la Cancillería venezolana, incluso el año pasado, que no hay jurisdicción. En principio, Venezuela no firma el Pacto de Bogotá de 1948 y no hay jurisdicción. La otra cuestión, que Venezuela es el Estado reclamante. Entonces, en ese sentido, mal puede el Estado, que es el Estado que nos despojó de esos territorios, venir a utilizarlo como un argumento político a favor de ellos, cuando es Venezuela el que debería de ir a esa disputa, y no lo solicitó.
Venezuela apela pues al arreglo entre países, que como lo dice el Tratado del 66, y entonces en ese sentido esa jurisdicción es totalmente fuera de base con respecto no a la los intereses del reconocemos. país. Yo No la quisiera que reconocemos. hiciéramos otro análisis, que nos queda poco tiempo, Francisco, pero fíjate Sí. que últimamente con el tema del coronavirus, muchas de las decisiones políticas o reuniones políticas o encuentros latinoamericanos se están dando vía Skype. Incluso hemos sido convocados a algunos espacios comunicacionales para vía Skype observar ponencias, observar decisiones en lo político, en lo económico dentro de Venezuela, pero también se están dando fuera de Venezuela. Esta pudiera ser el ensayo donde vía Skype se despoje un territorio o a una nación de una soberanía sobre un espacio estratégico. Claro, Luis, ahí hay una cuestión que es muy importante lo que acabas de decir. Volvemos, si eso ocurre, si ellos hacen esa decisión en contra de Venezuela, simple y llanamente no tiene efectos jurídicos, porque Venezuela no solicitó la jurisdicción de dicho tribunal en La Haya, ¿sí? No lo solicitó. Y por otro lado, no existe en América Latina y no existe en Venezuela eso que llaman en Europa, en la pirámide de Kelsen, el supranacionalismo. ¿Qué es esto? Pues los países que son parte de la Unión Europea, en el supranacionalismo, ceden soberanía y las decisiones que se toman en el marco de la Unión Europea como ente jurídico en Bruselas, Bélgica, se superpone a las constituciones y a los países, a las decisiones de los países, como hicieron con Grecia hace unos años recientes. Entonces, en este caso en particular, si toman una decisión contra Venezuela, no tiene ningún efecto jurídico porque Venezuela no acepta esa jurisdicción, Venezuela no solicitó esa jurisdicción al mismo tiempo, pero tampoco existe supranacionalismo. La otra cuestión tiene que ver, y comparemos lo que pasó con Bolivia. Bolivia sí la solicitó en el año 2011, hasta la decisión que se toma en el 2018. 15 jueces que hoy en día se sabe los intereses que tenían sobre la disputa del mar de Bolivia, que es un mar de Bolivia desde el siglo XIX, que lo pierde en la Guerra del Pacífico. Entonces allí deciden contra los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces eso es un ejemplo o un espejo para ver lo que podrían decidir o lo que posiblemente decidan contra la República Bolivariana de Venezuela. Van a jugar en función de los intereses de las transnacionales, van a jugar en función de los intereses de Estados Unidos. ¿Y quién está detrás de esto? Estados Unidos, está el gobierno de Trump, está la ExxonMobil y ellos van a mover todas las fichas de ese tribunal para que esos jueces decidan en contra de Venezuela. Por eso no lo aceptamos y no tiene esa jurisdicción sobre nosotros. Me encanta la resolución que le das, porque no nos interesa que sea o da igual físicamente o vía Skype o como ellos quieran. En señales de humo, nos da igual lo que decidan, así de sencillo. Es territorio venezolano y punto. Bueno, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Ya para concluir, sí. Francisco, tu visión. América Latina hoy, bajo esta pandemia agraviada, golpeada muy fuertemente, Venezuela también. Hablaste de elecciones en Bolivia, pero ya en lo particular, en lo que concierne a la República Bolivariana de Venezuela, incluso hemos hablado de que ya gracias al avance de nuestras instituciones tenemos un nuevo Consejo Nacional Electoral a quienes felicitamos, reconocemos y te preguntamos así como cualquier venezolano, ¿te gustarían unas elecciones en este 2020? No solo eso, Luis, yo creo que en tu programa y mucho venimos diciendo desde el año 2016-2017 que hay otras oposiciones. Hay una oposición desde julio del 2017 que jugó a las elecciones y la otra que jugó a la no elección. Y eso llegó hasta el punto de hoy. Aparece Guaidó en el 2019 y ahora vemos en la mesa de la unidad, en la mesa de negociación, cómo existe esa otra oposición que, si bien no es chavista, pero es nacionalista y no quiere una intervención. Entonces, bueno, la idea es votar, salir a votar. Ayer hablaba justamente con una gente de que en Chile el gobierno chileno no aceptaba dichas elecciones, pues, ¿no? Y decían que iban a ser amañadas por el gobierno del presidente Maduro. Bueno, pero eso es ¿por qué? Porque a Estados Unidos y a los países neoliberales no les conviene que Venezuela dirima sus asuntos internos. Y los problemas de Venezuela, siempre lo hemos dicho, Luis, los resolvemos los venezolanos. Eso no necesita una intromisión de nadie. Lo que sí se necesita, bueno, sí que haya una observación internacional sana, no como esto de la OEA que hubo con respecto a Bolivia, que fue el informe la madrugada de ese domingo, que fue el que dio el pie para el golpe de Estado contra Evo Morales y después, bueno, todo lo que pasó, sino que sean entes de verdad, imparciales, que vengan a hacer su observación y bueno, y que la gente decida. Si la gente está molesta por algo y siente que no hay representación de sus intereses, bueno, va a haber opciones para votar y que el pueblo decida, compañeros. La gente tiene que tomar responsabilidades y aprender a ser maduros en la cabeza en sentido de ir a elecciones y de jugar al sistema democrático. Muchísimas gracias por acompañarnos, Francisco. Ha sido un placer nuevamente tenerte con nosotros acá en Ideas para el Debate y con ustedes una reflexión final muy sencilla.
Si bien en este escenario hemos visto como en América Latina y el mundo se incrementan las violaciones a los derechos humanos, se incrementan las violaciones a la democracia, etcétera, nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela, con su modelo de participación protagónica, sigue siendo una luz, un faro para los pueblos de América y el mundo. Y ese faro que somos hoy en día es gracias a usted, venezolano, es gracias a usted, venezolana, es gracias a su conciencia, a su resistencia, a tener la capacidad de entender de que las circunstancias que le suceden en su hogar es parte de una geopolítica global que pretende arrodillarlos, derrotarnos para poder hacerse del control político y económico del país, cosa que no lograrán porque nosotros estamos demostrando que estamos venciendo. Muchas gracias por acompañarnos, nuevamente Francisco, todos ustedes por estar con nosotros acá. Feliz tarde. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina.